Muchísimas gracias, Gaby Torres. Agradecerles a todos ustedes los que se puedan estar suscribiendo a esta transmisión en Facebook Live. Recuerden, no somos La Arena, ya estamos justamente iniciando este nuevo programa. Tenemos con nosotros, ya lo conocen, a nuestro gran panelista Maximiliano Rondano. Muchísimas gracias, Max, por estar nuevamente aquí. Y en esta ocasión y en sustitución solamente momentánea de Paola Georgete, está con nosotros Javier Apolinar de la Coordinación de Educación de la Red Mundial. Muchísimas gracias, Javi, por estar aquí con nosotros. Sin duda alguna, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, como invitado especial también tenemos a Caín Gutiérrez, de quien me permitiré leer brevemente su formación, su semblanza. El maestro Caín Gutiérrez Feregrino es licenciado en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha hecho su movilidad académica, se fue a Medellín, Colombia, de julio a diciembre del 2016. Tiene un diplomado en agroecología para la sustentabilidad, que lo cursó en el 2017 y 2018. Y bueno, pues también ha desarrollado y tiene varios cursos en protocolo psicométrico de aplicación de las guías de referencia 123 de la NOM 035 STPS 2018 en el febrero del 2019. Tiene diversos intereses: la educación, la música, la política, el deporte, la religión, la fotografía, la escritura, pero sobre todo le gusta mucho viajar. Muchísimas gracias, Caín, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. La Red Mundial de Jóvenes Políticos te abre sus puertas. Ya eres parte de la Red Mundial y pues nada, cedo los micrófonos para Max. Max, ¿qué vamos a analizar hoy? ¿Cuál es la noticia más apremiante? Sin duda alguna se va a poner esto bueno. Pues vamos a hablar esta semana, en este programa, sobre los plantones y las protestas que está haciendo el grupo anti-AMLO, pues denominado así ellos mismos, Frente Nacional Anti-AMLO, en la Avenida Reforma y en el Zócalo de la capital de la Ciudad de México, la capital del país. Entonces, pues preguntarnos qué están haciendo, qué están proponiendo, qué está haciendo el gobierno federal, qué orilla a las personas a realizar estos actos y qué proponemos nosotros. ¿Qué opinas, por ejemplo? ¿Qué opinas tú, Caín, desde el punto de vista de la educación? ¿Qué te parece a ti estas manifestaciones? Tomando en cuenta, claro, que se presentan en un sexenio en el que el presidente lleva casi 12 años en campaña y es uno de los principales promotores de estos movimientos de manifestaciones y de bloqueos de vías. Pues justamente yo creo que o sea, es válido hasta cierto punto como viéndolo desde el tema de la libertad de expresión, ¿no? Habría que ver y pensar a qué fines particulares obedecen este tipo de situaciones que están aconteciendo, ¿no? Y bueno, yo creo que lo vamos a tocar un poquito a lo largo de esta charla. Justo la polarización política, ¿no? Que hay, digo, que es un tema que ha tomado como mucho auge, pues no solo en países como Estados Unidos, Bolivia, Reino Unido, ¿no? Chile, y pues hoy en día es el tema aquí en el caso mexicano, ¿no? Yo creo que desafortunadamente, pues ha tenido como mucho auge esta parte de división tan drásticas de posturas, ¿no? Entre como estás o no, estás en contra o a favor, ¿no? Bueno, habrá que discutirlo ahorita. Cierto, Caín, muchísimas gracias por participar. La verdad es que se ha hablado en la política mexicana de esta falta de contrastes, ¿no? Cuando llega la 4T al poder, pareciera que la oposición se ha callado. Javi, ¿tú crees que esto corresponde a una nueva oposición, una posición verdadera, inclusive que venga a nuevamente equilibrar la balanza? Que evidentemente en la democracia los equilibrios siempre son buenos, los contrapartes son buenos. ¿Tú crees que Frena va a ser esta buena oposición o solamente estamos viendo un poco más de la demagogia que México ya está acostumbrado a ver en la política? Justo en ese sentido creo que va esta discusión, o sea, dirigir un poco la visión de esta es la posición que tiene el gobierno, un gobierno con una aprobación altísima. Creo que realmente hay que planteárselo desde diferentes aristas. El hecho, por ejemplo, de un discurso completamente ideologizado en la religión, ¿no? Vemos en todos los medios de comunicación, ¿no? Misas
mañana, tarde y noche, ¿no? En el propio meeting, estas campañas que se han hecho de las casas de campaña que las levantan y no hay nadie, ¿no? Una persona para 10 casas de campaña. Creo que también se pone en tema un aspecto bien importante, que es el gobierno actual justamente sí ha hecho muchas manifestaciones de este tipo, pero encontramos una serie de aristas que la verdad contravienen lo que habíamos venido viendo, ¿no? Encontramos, por ejemplo, poblaciones que nunca, o lo vemos en entrevistas, nunca se habían enfrentado a estas condiciones, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, con este líder de Frena, que raquíticamente se va del meeting porque pues ya le dio una gripa y demás ahí. Entonces, creo que también hay que plantearse el hecho y ponerse de frente en decir, esta es la real oposición y qué es lo que estamos viviendo con esta oposición que pareciera raquítica, ¿no? Pero que en su sentir, ¿no? Busca las bases más sólidas del siglo pasado, como es un discurso de religión, un discurso en el que te manejan unos conceptos como lo es que vamos a hacer Venezuela, ¿no? Pero Un no ha sido discurso. cosa, en la historia de México no ha sido cosa menor el discurso religioso. Ya tuvimos la cuestión cristera, ¿no? Entonces, ojo ahí, porque Claro. ya digo yo que la cuestión religiosa en México no es poca cosa. Max, ¿tú qué piensas al respecto? Esta es una oposición porque, ojo, también lo de Frena tiene mucho que ver con la salida o la reapertura o la reasignación que asimismo se ha hecho en la vida política del país, pues el ex candidato presidencial. Ricardo Anaya, ¿qué piensas al respecto? ¿Es parte de lo mismo? ¿Se viene una ola de oposición interesante o simplemente pues va a quedar ahí? Mira, a mí me parece que se viene una ola de oposición bastante interesante. O sea, no coincido mucho con lo que plantea Javier Apolinar. En primer punto, me parece, respondiendo a tu pregunta, me parece que viene una oposición interesante porque no es nada más Frena, ¿no? Es el partido de Felipe Calderón que procuró tener registro, bueno, por circunstancias no lo alcanzó, pero también tiene un grupo que está presente, que es libre, los movimientos que está proponiendo Cuadri, por ejemplo, el ex candidato presidencial, Frena es otro. Entonces, no es que estén solos, pues, y no se trata nada más de Frena. Me parece que hay oposición. Y mi discurso siempre va a ir dirigido hacia la individualidad, o sea, en un marco en el que toda persona paga impuestos y financia lo que el gobierno está implementando, pues cada individuo se tiene que tomar en cuenta. Así fuera uno, me parece bastante, digamos, hasta arrogante pensar que porque es uno, llamarle raquítico, pues. Ese uno también vota y ese uno también es un ciudadano y también es una persona que tiene dignidad por sí mismo y es un fin en sí mismo. Que la gente o los grupos de este grupo que quiera colectivizar a la individualidad y suprimir a la minoría más pequeña, yo siempre voy a estar en contra. Entonces, decirle raquítico a esto me parece, pues, hasta grosero, pues. En segundo punto, lo que plantea Javier es que se plantea un discurso religioso. Y sí, pues puede ser, pero aunque sea un discurso religioso, la libertad religiosa es un derecho. Y no nada más porque esté tutelado en la Constitución, sino porque es un derecho que tiene cada individuo, porque el individuo es libre y es un individuo que se puede abordar desde la sociología de la religión, que es un individuo que tiene fe en algo. Hay grupos, por ejemplo, cuando yo veía los videos que salieron en Imagen Televisión, que le tiraban tierra a los de Frena y les gritaban groserías y hacían cosas, pues ese grupo tendrá fe en el Estado, pero fe en algo tendrá porque no deja de ser la esencia del ser humano. Entonces, el que digan o el que menosprecien una ideología porque tiene una afiliación religiosa, tampoco me parece la mejor vía para construir la democracia, pues. O sea, ¿cómo reprimes a un país que históricamente ha sido católico? Y eso que yo no soy católico, ¿eh? Yo no soy una persona católica, pero sí creo que el individuo es un individuo de creencias. Y porque un individuo tenga una creencia, se tiene que respetar. Por último, ¿y cómo cuando... recriminas a una población en donde su presidente sale protegiéndose del me protejo, me protejo? Claro, pues en una pandemia sale con un dije, porque Obrador tiene, me parece, tendencias del adventismo del séptimo día. O sea, tampoco es que Obrador sea un ser divino que está ajeno de la fe y que la fe solo se deposita en sí mismo. Pues. Tal vez, Caín, de lo que estamos hablando es de una violencia simbólica
esta violencia que además ejercen los periodistas, las casas, en este sentido, los monopolios de la información, llámese así. ¿Tú qué piensas al respecto con esta violencia simbólica que vivimos con respecto a la religión? Max dice, hay que respetarlo, deviene de la individualidad. Javier dice, existe una violencia por parte de estas personas que traen una corriente religiosa, tal vez impregnada de cierta acción, pues no lo sé, demagógica, política, no sé al final cuál es el fin último de esta expresión. ¿Tú qué piensas? ¿Es una expresión real de una oposición o es una oposición con fines políticos más pegados a la demagogia o a la instauración de un terror, pues no de tensiones, pero sí al final un terror ahí que busca un... Ay, como que se corta un poquito. Ah, listo. Pues mira, yo creo que o sea, definitivamente para estar en este país no podemos no tocar la religión, ¿no? Creo que quizás no se habló mucho en el discurso, quizás en campaña de Andrés Manuel, pero finalmente en el fondo o en el trasfondo de su campaña sí había como una idea un poco mesiánica, ¿no? De venir a salvar esta democracia en la que la gente ya no creía, ¿no? De la que había un desencanto total con gobiernos anteriores, como por ejemplo Calderón, ¿no? Que hizo de este país un panteón, y toda el rollo de corrupción que hubo en el gobierno de Peña Nieto. Entonces había un hartazgo de la gente, ¿no? Que de pronto ver una figura mesiánica, creo que le dio muchísimo impulso a esto, ¿no? Y quizás sí tenga que ver también lo mismo, la misma dinámica un poco de lo que está ocurriendo con Frena. Sin embargo, también lo que comentaba hace unos momentos, ¿no? Como sí es importante ver qué hay detrás de cada movimiento que se está llevando a cabo, ¿no? O sea, como creo que hoy más que en otros tiempos, no se ven partidos políticos, ¿no? Sino creo que se están viendo más personajes como tal. Y justo Caudillos, creo que está ¿no? bueno como, ajá, justo, entonces empezar a ver como el discurso que está manejando cada personaje, porque hoy más que representar un partido, ya yo así lo veo, ¿no? Como justo a la figura, ¿no? A las personas, pues. ¿Legítimo o no legítimo, Javi? A ti que te encanta tanto la definición o la concepción entre legítimo y lo legal. Sí, mira, yo considero que, y bueno, los politólogos en general, desde la filosofía, entienden como legitimidad el consenso. O sea, creo finalmente, ¿no? Y coincido completamente con Maximiliano, porque sí lo quiero decir, ¿no? Que las ideologías se deben de respetar, y por eso estamos en un gobierno de garantías. Pero también, o sea, dejar muy en claro que, por ejemplo, el hecho de decir que es una oposición raquítica, ¿no? Responde específicamente al sentido del raquitismo, ¿no? De este desarrollo escaso, deficiente, de una oposición verdadera, una oposición fuerte. Y en ese sentido, o sea, por eso es que aludo a que es una oposición verdaderamente raquítica, ¿no? Como tú Improvisada. mencionas, pareciera una violencia simbólica, ¿no? Esta violencia simbólica que nos presenta Pierre Bourdieu, ¿no? De no ejercer el modo de violencia de manera directa, sino indirecta, y no físicamente directa. En este sentido, es este discurso ideologizador, ¿no? En lugar de fortalecer que yo también coincido, ¿no? En que hay una revolución de la propia oposición, ¿no? Y que se están viendo muchos movimientos que efectivamente lo que se ve es una oposición. Finalmente, coincido en que esta violencia simbólica que se está impregnando dentro de la oposición es raquítica. Y en este sentido no vemos una oposición fuerte frente a un gobierno que realmente, o sea, por lo menos en la Ciudad de México, ha actuado y se tienen diversas análisis respecto a movilidad, seguridad y demás. Entonces, creo, o sea, y a eso aludo, ¿no? Del raquitismo, de que es legítimo, pues claro, es legítimo porque hay un consenso, ¿no? En el sentido de favorecer o no tanto a la oposición como al gobierno en turno. Correcto. Max, desde tu visión ya desde el derecho, ¿qué pasa con el acceso no a la plancha del Zócalo? ¿Es legítimo? ¿Es ilegal? ¿Es legal? ¿No se permitía? Digo, hablo de lo legítimo con respecto al tema de la pandemia.
El presidente legitima la decisión diciendo, bueno, es que no les vamos a dar acceso a la plancha del Zócalo, específicamente de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, porque va a aumentar los casos de COVID entre las personas asistentes a la marcha, etcétera, al meeting. ¿Tú qué dice el derecho en ese sentido? ¿Cuál es el derecho que realmente tendríamos que seguir? ¿El escrito o el moral? Bueno, yo siempre... hay un filósofo estadounidense que se me olvidó el nombre, pero lo pueden googlear. Él plantea algo que se llama el intuicionismo moral. Yo lo llamaría más como intuicionismo ético, en donde, a ver, si todos los hechos me indican que una persona tiene el derecho a, por ejemplo, la libertad de tránsito, a la protesta, a disfrutar del espacio público que es pagado con sus impuestos, pues las personas tienen el derecho. Que la legislación me pueda decir en algún momento otra cosa es como decir que en algún momento el Partido Nacional Socialista dijo que los judíos no eran alemanes. O sea, el que esté escrito en una norma no indica que sea lo correcto y lo que se deba de seguir, me parece. Por eso yo agradezco mucho la aportación del juez octavo de distrito en materia administrativa cuando permitió a estos individuos ir a protestar en un lugar que es una explanada, porque se crea esa explanada con el fin de protestar. O sea, la idea de que el Zócalo sea una explanada sin árboles, sin nada, es eso, que pueda hacerse la acción de la protesta. Bueno, y en segundo término... Nos quedó el puro Zócalo, ¿no? Nos quedó el puro Zócalo de lo que se iba a erigir ahí, porque no estaba pensado como eso, pero bueno, esa es otra historia. Claro. En segundo punto, bueno, a mí me parece una protesta... digamos, quizás legítima, no sé, no me gusta tanto la palabra legítima, porque una violación colectiva bajo los términos que plantea Apolinar también es legítima. Si un grupo de individuos decide suprimir las libertades y derechos de uno solo por el bien de la colectividad, bueno, pues también es legítimo. Y no significa que sea algo que tengamos que hacer. Entonces, a mí me parece que es una oposición que está fundada en elementos como, por ejemplo, yo con esto no estoy diciendo que sea de Frena, ni me paga Frena, ni el movimiento de Cuadri, ni nadie, pero yo considero que, digamos, en un partido que tiene una mayoría real, que se deposita tanto poder en el Ejecutivo Federal, que tiene el Congreso en cerca, que no le va a limitar una ley, pues, en un partido que pertenece al Foro de Sao Paulo, por ejemplo, en el cual pertenece también el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, el Partido Comunista de Cuba, que es una dictadura de un partido único, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que era una guerrilla en El Salvador, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el que manda en Venezuela y que tiene como presidente a Maduro, en un partido que pertenece al Grupo de Puebla, donde están personajes como Alberto Fernández, que está camino a una hiperinflación en su país y un éxodo de argentinos hacia el Uruguay, Lula da Silva, que estuvo encarcelado, Rafael Correa, que tuvo una orden de aprehensión, Evo Morales, que está siendo perseguido por pedofilia, en un país en donde la tasa de corrupción se incrementó cuando el discurso político del presidente era que iba a bajar la corrupción del 2017 al 2019, se incrementó. En un país donde la rifa del avión no fue una rifa, sino que fue un baloto o una venta de papelitos con una pérdida de, según Antonio Crespo, politólogo del CIDE, de 68 millones de pesos, pues Dios mío, si a mí se me está cayendo el país de las manos, no estoy diciendo que esté de acuerdo con Frena, pero no puedo ponerme una venda y pensar que el país va por buenos caminos. Eso sí no lo puedo hacer, discúlpenme. No sé qué piensan ustedes, pero si un país va camino al desastre, con una caída del 18.7% del PIB en el segundo trimestre, cuando un país como Corea del Sur, con una cercanía geográfica mucho más pronta hacia el lugar de origen de la pandemia, tuvo una caída de nada más del 3.3%, no me digan que el país va bien. El panorama que nos ha planteado Max es completamente desastroso y diría justamente, voy a ocupar su hechizo contra él mismo, pues nos está llevando al despeñadero. Caín, ¿qué piensas? Pues justo me viene a la mente, o sea, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, ya decía, ¿no? Entonces, creo que retomando un poco lo que decía hace un momento, justo como la promesa de un futuro prometedor o de un futuro mejor, esta idea o esta visión mesiánica,
yo creo que ha dado pauta justo para que en el gobierno esté quien está, ¿no? Pero también creo que ya lo dijo Mijail Bakunin en su texto de Dios y el Estado, ¿no? Que una vez tomando como poder, en el caso pues mexicano quizás, mi principal prioridad, pues mi prioridad sería ya no lo que prometí quizás, ¿no? Ya no lo que creo que les vendría bien a mi nación, ¿no? Sino mi principal necesidad, mi prioridad sería permanecer, ¿no? Entonces, creo que ahí viene un poco como en juego eso, ¿no? Completamente de acuerdo. Oye, y en ese sentido nos preguntan en el chat del Facebook Live, que por cierto les recomiendo que lo hagan, comenten, háganos sus preguntas, dudas o lo que sea y yo los haré leer aquí. Carlos Olivares nos pregunta y va dedicada para Javi. Oye, si al final la oposición en otrora siempre criticó las marchas, los plantones, incluso se iba a gestar una ley en ambas cámaras, en alta y baja, para evitar las marchas tal cual, y ahora justamente emplean ese sistema, ¿no? De oposición. ¿Qué piensas, Javi? ¿Soy pero no soy? O cuando soy dentro del poder, pues, ¿qué piensas al respecto? Sí, primero muchas gracias por la pregunta. Creo que pues hay de las dos sopas, ¿no? O sea, tanto puedes estar en la oposición como puedes estar en el gobierno. Y justamente se le preguntó a Andrés Manuel respecto a qué iba a hacer, que si los iba a reprimir, ¿no? La respuesta del Ejecutivo fue bastante clara, ¿no? Pues ellos pueden estar ahí porque es su derecho a disentir y demás, ¿no? Y bueno, todos estos derechos que nos dan las normas jurídicas. Pero respecto a ello, creo que es bastante válido. O sea, justo también, pues yo pondré en la mesa también eso, ¿no? O sea, el criticar un método de protesta, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Y después verse tal vez obligados, ¿no? A usar este tipo de protestas para poder ser visibilizados. Yo no coincido con Maximiliano, creo que hay que hay que hacer un análisis como bastante general. La verdad es que me parece terrible todo lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? Este éxodo que está pasando en Argentina es brutal, ¿no? El hecho de que haya llegado a 0.00 en Uruguay, por ejemplo, el peso argentino y la migración a Uruguay de los argentinos, el hecho de Bolivia, bueno, también podemos ver como muchas cosas. Parece de repente que no se tiene yo siempre lo digo, ¿no? Porque nos centramos en el presente, pero nunca visualizamos el pasado, ¿no? Y precisamente creo también, por ejemplo, este grupo de Frena tiene también muy metido dentro de estos ideales, porque me he documentado mucho respecto a qué es lo que piensan los propios manifestantes, que, por cierto, no tienen pensamiento propio porque les preguntan algo y dicen, no, nosotros no contestamos, váyanse Bueno, pero directamente a Javi, la página. eso no nada más es criticable de Frena. Cualquier manifestante que yo entreviste ni siquiera sabe para qué fue. Eso hay que decirlo así, porque no hay que confundir a la gente también. No solamente Frena, cualquier manifestante de cualquier parte del mundo muchas veces no sabe ni a qué va, ni por qué Claro. motivos y Sí, causas. no, o sea, a ver, tampoco es que polarice la situación, ¿no? O sea, solamente es lo que se ve, pues a grandes rasgos en todos los medios de comunicación que podrían estar sesgados, ¿no? También lo que yo digo es que hay que hacer como un análisis, no tanto, yo diría hasta como Bauman, digámoslo así, tan catastrófico. Y en este sentido también coincido mucho también con Maximiliano en decir que no vamos y no estamos como en las condiciones. Creo, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta de por qué les dieron el acceso al Zócalo, pues, o por qué no les dieron primero el acceso al Zócalo, creo que no estamos también en las condiciones tan bellas, ¿no? Como para hacer todo este tipo de cosas. Por ejemplo, a mí me parece, y yo soy de las personas que va a ir el viernes, porque el 2 de octubre no se olvida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y con todas mis medidas de precaución, pero la realidad es que yo también estoy preparado para marchar y para hacer estas cosas, pero no, la situación pandémica no está en la mejor pues situación. El país no está en la mejor situación para hacer este tipo de manifestaciones. Sin embargo, son muy necesarias y el hecho de disentir es un hecho que está hablado por las leyes. Ahí Maximiliano podrá decir
qué ley nos protege, pero en ese sentido creo que sí hay que hacer un análisis un poco más internacional para también ver cómo es que ha pegado la pandemia. O sea, tampoco es una cuestión regalada el hecho de que, por ejemplo, Argentina tenga una devaluación terrible y que se use, por ejemplo, el foro de Sao Paulo, ¿no? Para decir que México está camino al comunismo, ¿no? Bueno, Al comunismo. a mí más que camino al comunismo me sonó que lo que quiso decir Maximiliano, so pena que me equivoque, ya que nos corrija él mismo, es comparó al presidente de México con dictadores. Esa es la realidad. Ahora, ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo cuando... Lo que estoy diciendo es que... Pero ¿cómo no hacerlo cuando es que estos grupos... ante la ONU recuerda a Benito Mussolini? Eso es una desfachatez para, por supuesto, las relaciones internacionales. Lo que me refiero es que yo no estoy tampoco en contra de AMLO por estar en contra de AMLO. O sea, a mí no me importa estar en contra de una persona, ni siquiera estoy en contra de nadie, pues. Yo estoy en contra de algunas ideas que se están implementando. Y cuando digo eso, lo que me refiero es que está fundada, o sea, está fundado en hechos el tener temor. Por ejemplo, si yo tuviera un hijo y mi hijo llega con un grupo de gente que estaban escarcelados, que están prófugos de la justicia, que los persiguen por pedofilia, yo por lo menos le pido que no entren a la casa o que no se junten con él. Y entonces, ¿qué le hace creer a esta gente que cuando el grupo de amigos de este gobierno tienen todos sus antecedentes, tiene que depositársele todo el poder de la nación? A eso es a lo que me refiero, que está fundado, a mí me aterra depositar tanto poder en una sola persona. Bien, eso es lo que me aterra. En este sentido, Agustín nos hace el comentario de no al monopolio de la fuerza llamada Estado. Max, desde tu posicionamiento, ¿cómo revertir este monopolio de la violencia que tal vez pueda tener el presidente del Ejecutivo con pues el carro completo que se le dio en las elecciones en donde salió ganador? Esta es la legitimidad del pueblo. Este monopolio de la violencia que bien decía Max Weber está legitimado y sobre todo es legal, pero ¿cómo revertirlo? La balanza, los equilibrios, la oposición, ¿dónde está esa oposición? ¿Está callada, se está guardando porque lo están investigando? Ahora también, ¿qué hay que hacer con el tema de la fiscalía, ¿no? Porque parece que la fiscalía se lanza contra los detractores del gobierno, entonces la fiscalía pues ya es un comodín para quien ostenta el poder, y eso, amigos míos, es parte de un poder tiránico, ¿eh? Peligroso. Yo sobre el monopolio de la fuerza, digo, yo siempre he mantenido, en los pocos programas que tenemos y en la página en la que divulgo un poquito de información, yo siempre he mantenido una idea, que es el panarquismo, propuesto por Paul-Émile Dupuy, en donde se plantea que si el Estado es un prestador de servicios, porque eso hace, presta servicios de seguridad, de judiciales, escuela, salud, lo que sea, ¿por qué si presta esos servicios, por qué no pueden ser en competencia y bajo marcos de contratos reales? Porque la idea del contrato social es una idea que vive en la mente de Rousseau, nada más. No, por el supuesto. Contrato necesita varios elementos. Y ya el contractualismo ha sido superado, ¿eh? Eso que quede claro. Claro. Entonces lo que yo propongo y lo que siempre he propuesto es no que se abrogue en sí, digamos, eliminar el gobierno. No. Eliminemos el monopolio de la violencia. Porque ¿qué opciones tiene un ciudadano que no sea protestar? ¿Esperar 6 años a las próximas elecciones? ¿Callar mientras la familia se las ve duras en una pandemia que no ha sabido dominar el gobierno cuando somos el país que menos pruebas de coronavirus hace de toda la OCDE? Cuando el que está al frente de la pandemia dijo que el panorama más desastroso eran 60,000 personas fallecidas y ya van más de 70,000. Entonces, lo que propone Paul-Émile Dupuy es competencia en esos servicios, simultaneidad en esos servicios. Que yo pueda contratar con un gobierno que me ofrece ciertos servicios, digamos, de comunismo, de socialismo, de socialdemócrata, de lo que sea, o pueda contratar con un gobierno que me ofrece el minarquismo, que me ofrece la pregunta es con qué dinero, sistema liberal. La pregunta es con qué dinero, si hay mucha parte de la población que no puede ni mantenerse al día con día, ¿eh? Claro, pero esa parte de la población es peor su situación actual. ¿Por qué? Porque paga impuestos y no ve resultados. Bien. Se le descuenta el porcentaje del ISR presente siempre, no se le perdona, pero sí
pero sí sale y lo matan. Ojo, pero también esa parte de la población tiene algún tipo de beca, algún tipo de estímulo, ¿no? Que va en contra de la cuenta corriente del propio Estado. Es un gasto en general, no es una inversión. Caín Gutiérrez, mucho se habla de la participación política de los ciudadanos, ¿no? En esta cuestión de ciudadanos que son. ¿Tú consideras que la ciudadanía tendría que ser la oposición al gobierno? Esto es, no buscar la oposición en la clase política, sino buscar la oposición en la propia participación ciudadana. ¿Tú crees eso? Sí, quizás, yo creo que más bien hace falta, o bueno, al menos creo que México merece como un gobierno que dialogue y una oposición que proponga, ¿no? Y creo que de ahí viene desde cosas muy simples como ciudadanos, ¿no? Saber a quién le compete qué, ¿no? Al menos yo responsabilizarme como de esa parte, ¿no? Como ciudadano, saber a quién tengo que pedirle qué, ¿no? Porque también creo que parte del discurso que ha permitido la polarización de ideologías tiene que ver con esto, con el desconocimiento, ¿no? Y entonces, justo lo que decía, salen personajes que de pronto pueden a aprovecharse justo de ese desconocimiento y yo me puedo asir de algo que prometedor, ¿no? Mira, lo pongo sobre relieve porque en el contexto, hace algunos días estaba viendo la entrevista que le hizo Loret de Mola al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, ¿no? Consejero presidente del INE, y justo le hizo una pregunta muy mordaz. ¿La democracia en México está en riesgo, sí o no? Claro, él por su posicionamiento de servidor público, pues no puede expresarse que sí o que no, o quién es el mayor detractor de la democracia en México. Si, por ejemplo, Felipe Calderón y su esposa con la organización que no llegó a ser partido y que, bueno, el tribunal, la sala superior del tribunal va a decidir si sí o si no va a ser partido político, y él lo que determinó es, ojo, las condiciones a nivel internacional van en contra de la democracia, no solamente en México, sino a nivel internacional, reitero, y ahí está el caso de Argentina, ¿no? Que evidentemente se ve un golpe a la democracia, también en un golpe hacia el libre mercado y todo lo que nosotros conocemos. Lo que podría yo preguntarles de manera ya, de alguna manera chusca, que seguramente el público que nos ve no me dejaría y no me podría perdonar que yo no preguntara, ¿qué opinión les merecen las casas de campaña vacías? Bueno, las casas de acampar vacías, porque eso fue tema de redes sociales y fue tema de los periódicos y de los noticieros 3, 4 días seguidos. Las casas de campaña vacías sobre Reforma, cuando versus una fotografía de el plantón que tuvo Andrés Manuel en su momento, eran, pero lonas llenas de gente. ¿Qué piensan al respecto, Javier? Sí, mira, yo quisiera también regresar un poquito a la pregunta que hacías, ¿no? Que cómo revertir el monopolio de la fuerza del Estado. Pues fácil, ¿no? Teniendo y bueno, no tan fácil tal vez para México, teniendo una oposición fuerte, ¿no? No existe una democracia si no hay un sistema de pesos y contrapesos. Eso es claro, ¿no? Y en este sentido, creo que por eso también empezaba con lo mismo, ¿no? Pero mira, la ciencia política lo dice claro. Cuando se crean los pesos y contrapesos, la división de poderes, ¿cómo hace la clase política para revertir eso? Claro, formas coaliciones, ¿no? Sí, sí, o sea, esto es propio también del lobby político, ¿no? Esto de crear alianzas, ¿no? Y esto del cabildeo, ¿no? Sin duda. Pero, por ejemplo, yo creo que esto del ciudadano político que a bien lo mencionabas, me parece bastante y bien interesante, ¿no? Estaba viendo un tema de representación y leía un texto de un escritor polaco que hablaba de Aristóteles y mencionaba obviamente lo de ciudadanía y qué es ciudadano y estas dos preguntas que se hace Aristóteles al principio, ¿no? De primero, ¿qué es ser ciudadano? Y después, ¿quiénes pueden ser ciudadanos, ¿no? Y en el sentido del qué es ser ciudadano, menciona algo muy claro, ¿no? Que el ciudadano es aquel que es un ciudadano político y que puede decidir efectivamente por estas decisiones que se toman en el colectivo, como pues decisiones legislativas o representaciones, ¿no? Aquí como en el caso de México, una representación, perdón. Aguas con Aristóteles, porque es muy crítico con la gente que tiene algún vicio, ¿eh? Porque Sí, merece toda abyección, merece toda ignominia, es toda vergüenza. Entonces, sí es ciudadano, pero como no posee virtud, entonces no llegará al excelso mundo etéreo de las ideas. fíjate que me gustaba mucho este texto
porque no nada más se quedaba en el imaginario de Aristóteles, que obviamente tiene muchas limitaciones respecto a el ciudadano, sino también que hacía una comparación con el ciudadano romano, que también tomaba parte de lo de Aristóteles, pero también con un ciudadano premoderno y un ciudadano moderno, ¿no? Anticipándose también este autor, ¿no? A todas estas cuestiones que te trae la actualidad. Y en este sentido, creo que el ciudadano como oposición, un ciudadano político como oposición, existe. Y existe tanto que existen las ACs y que existe, pero también creo que es un ciudadano coadyuvante al gobierno, ¿no? Sí, sí, porque esto se ha mencionado mucho. Si el ciudadano realmente es ciudadano, entonces, pues realmente no tiene ni siquiera por qué haber una oposición, porque entonces hay todo un andamiaje, ¿no? Que permite un gobierno claro. La realidad es que no tenemos un ciudadano consciente, un ciudadano que en el último sexenio ha sido politizado. Están construyendo instituciones con las ideales, o sea, No, uno puede a ver, construir instituciones pensando que hay el ciudadano. Sí, a ver, o sea, No, el ciudadano es el que se levanta temprano, va a llorar en una tiendita en la esquina. Porque, bueno, Aristóteles es un referente filosófico, ¿no? Pero es claro que hemos avanzado en un imaginario de un ciudadano, pero es que no me remito a la filosofía por nada, o sea, la filosofía no está por nada. El hecho es que un ciudadano político como un contrapeso al gobierno puede funcionar si el ciudadano tiene una conciencia política, ¿no? O sea, respondiendo a tu pregunta de si el ciudadano podría ser una oposición. ¿Cómo gestar en este ciudadano esa conciencia política? Max no estaba tan de acuerdo con tu comentario. ¿Por qué, Max? ¿Cuál es tu cuestión? No, pues porque a mí me parece que están intentando construir instituciones para un mundo real desde un mundo ideal. O sea, ustedes dicen, pues sí, concientizar a todos los... Concientice a 130 millones de habitantes cuya preocupación principal es que no le roben en la combi. Pues no, es que no todo el mundo tiene que ser político. A lo que se dedica al mundo es a vivir, a sobrevivir en algunos países como este. Muchas personas se dedican a sobrevivir y usted le está pidiendo que realicen la concepción de ciudadano dentro de un marco estatal. Pues no puede construir política a partir de esas ideas. En la misma cuestión ateniense, justamente se planteaba que solo podían ir a pensar pues las personas que no debían de trabajar, las que podían permitirse el ocio. Antes el ocio... Claro, por eso había esclavos. Las que no eran esclavas, por ejemplo, hombres libres. Bueno, pero de ahí surge la democracia, Ojo ahí. Caín, ¿qué piensas al respecto? Danos un poco de luz. Pues justo, sí, creo que como que no está tan, no lo veo como tan positivo verlo un poco como lo plantea Max. Creo que justo hay que empezar como a pensar en empoderar como al ciudadano, ¿no? Como que sea también partícipe dentro de la democracia. Y creo que justamente el tema de la polarización de discursos tiene que ver con esto, con el desconocimiento, y ya lo decía hace un momento, ¿no? Y entonces, habrá quienes únicamente se dedican a obedecer o a votar por alguna afinidad un poco banal, ¿no? Entonces, bueno, como que ahí no concuerdo tanto con Max. Oye, Caín, ¿tú consideras que son los empresarios, estos grupos de tensión, que ya he dicho yo que la gente piensa que son grupos fácticos, pero ya en la ciencia política no se dice así? Estos grupos de tensión, estos grupos, pues al final de poder económico, sean los que financian la cuestión de las marchas, nos lo pregunta Agustín Limido, porque él dice, pon a competir a todo el mundo y se acaban esos empresarios que financian a todas esas marchas. ¿Tú consideras que son los empresarios? Pero ojo, que si no son los empresarios va a venir otro grupo de poder o de choque o de tensión. Sí, yo creo que más bien no podemos como generalizar, ¿no? Creo que sí hay como una protesta y, por ejemplo, en el caso de Frena, habría que ver quién es este personaje, Gilberto Lozano, ¿no? Empresario, director de FEMSA, de estas empresas, pues, bueno, a mí me parece un poco como muy cuestionable, ¿no? Velo desde la revolución, ideológicamente hablándolo, y si quieren nos remitimos a la cuestión antropológica, ya desde la revolución, los grandes ganadores de la revolución fueron la gente del norte.
Y no me estoy refiriendo a los de los Estados Unidos, no, a toda la gente del norte, fueron los grandes ganadores de la revolución, ahí está, Plutarco Elías Calles, ¿de dónde era? O sea, no es por nada que las expresiones contra el sistema centralista que tenemos en Ciudad de México venga del norte, no digo casos excepcionales de, por ejemplo, Zapata, pero bueno, esa es otra cuestión. Max, ¿tú qué piensas? Te veo como que no encuentras cabida en esta situación. No, a mí me parece que tildar a una persona porque fue el director de FEMSA que no tiene la potestad, digamos, de poder reunir a un grupo de personas para protestar por cosas que están fundadas, pues me parece denigrarlo por su origen, en primera instancia. Pero en segunda instancia, a mí me parece que es bastante rescatable el planteamiento de monopolio que propone la Escuela Austriaca de Economía, en cuanto a que el monopolio solo puede existir si existe un burócrata que pueda legislar y atenerse al cabildeo para beneficiar a un grupo de amigos. O sea, el monopolio es la base el monopolio del Estado, pues, es la base del monopolio mercantil, o mercante, si le queremos llamar así. Lamentablemente la gente en general piensa que el capitalismo o el libre mercado justamente lo que promueve es el monopolio conllevado a su última expresión de oligopolio, y eso no promueve el libre mercado. El libre mercado, en principio, tendría que terminar con los oligopolios. La cuestión no, porque el monopolio... Claro, porque el monopolio no puede subsistir sin un Estado, pues, porque los que mandan serían el mercado. En últimas, lo que preguntó o lo que comentó el anterior espectador es correcto. La competencia ayuda en la medida en que los incentivos que tienen los emprendedores es a seducir al mercado. En un sistema de monopolio estatal de violencia en donde no exista competencia, la seducción va dirigida hacia el gobernante en turno que le permita deducir impuestos, que le permita algunos contratos, cosas así. Entonces, cuando queremos acrecentar el Estado, acrecentamos las oportunidades de corrupción y es algo que tenemos. Sí, un Estado maximalista es un Estado corrupto, mucho más burocrático, que ojo que la burocracia aquí la expreso en el pésimo de los sentidos, no tal vez en el sentido beberiano, ¿no? No una burocracia que justo plantee lo contrario. En principio, la burocracia tendría que parar la corrupción y parece que en México la fomenta. ¿Qué piensas al respecto, Javier, con el tema de la burocracia que todos los días la vivimos, eh? Sí, no, o sea, a ver, la burocracia no se ha transformado, o sea, se alega mucho una cuarta transformación, pero en el caso de la burocracia, pues no hay una transformación respecto a la burocracia. Yo creo que siempre se ha pensado en México en un mexicano modelo, un ciudadano modelo en el que no se interesa, no participa y demás, pero creo que también estamos en una época de revolución de conciencias. Y en este sentido, no ignoro la realidad social, cultural o económica del país, ¿no? Entiendo también completamente como activista de los derechos de las poblaciones diversas, como activista que he sido desde tiempo, ¿no? Pero también justo, y coincido mucho ahí con Caín, ¿no? En el empoderamiento del ciudadano. Por eso es que yo hablo de un ciudadano político, un ciudadano que ejerce este derecho. Pero también para ejercer este derecho también tienes que ser sabedor de que eres garante de este derecho. Y entonces, ¿cómo hacer esto? Realmente o sea, y esto también se tendría que poner en tela de juicio, realmente se han creado condiciones para que, por ejemplo, los pueblos indígenas, para que, por ejemplo, estas comunidades vulnerables, por ejemplo, la población LGBT, acceda a legislación, acceda a los derechos. Pues yo en estos momentos podría decir que en la burbuja de la Ciudad de México sí, ¿no? En la burbuja de la Ciudad de México sí, pero tenemos pueblos alejados y ahí también coincido también con Maximiliano en que una cosa es legislar y otra cosa es vivirlo. Y por ejemplo, lo veo mucho, y perdón por regresarme, ¿no? Pero como legislador de la UACM, ¿no? Es esta noticia de que se dieran tabletas, por ejemplo, ¿no? Yo lo veía de verdad con burla dentro del Consejo Universitario a la hora de legislarlo, porque yo lo veo de a pie, ¿no? Como estudiante. Como estudiante, no, ¿para qué le das a un estudiante una tablet si no tiene internet? No tiene dinero para el internet. ¿O para qué le das una tablet si donde vive, que es en Chimalhuacán, quién sabe hasta dónde para arriba, ¿no?
pues no tiene acceso a esto. Incluso lo van a robar de que llega el metro para allá. O sea, sí debemos de tomar en cuenta toda esta realidad social, cultural, económica y demás, pero el empoderamiento del ciudadano como actor político, como ciudadano político, que lo define Aristóteles, y no es por regresar a la filosofía política, pero justo es darle las herramientas al ciudadano para incidir en las decisiones del propio Estado. Es también como podemos crear una fuerte y sólida oposición. Y en este sentido también, pues, legitimar decisiones a través de, por ejemplo, de la representación no fiduciaria, sino por delegación, una semi-representación directa. Hay que decirlo muy, muy con sus palabras. La arena pública no es un campo de juego en el que juegan todos bajo las mismas reglas, ni las mismas circunstancias, ni los mismos poderes. Y esto no lo digo yo, lo dijo Joseph Goldfield. Y si este campo político se traduce en el campo social, la parte social, la parte de la educación, tampoco es un campo parejo, ¿eh? El tema de la educación en México tampoco es un campo bajo las mismas reglas. Ningún campo del que se hable socialmente hablando es un campo parejo. Entonces, sí estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, soy una persona que cree en las utopías. Sin embargo, creo que la utopía en donde todos participemos dentro de una democracia va a ser tan complicado como pensar que se pueden tomar decisiones a mano alzada. Digo, no lo quería decir, pero a mano alzada. Claro. Es iracundo, es, no sé, impensable. Caín, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, sí. Creo que sí es importante como pensar en otras posibilidades y justo como quizás en una menor escala, ¿no? Como empezar a pensar en oportunidades, justamente lo que decía de empoderar al ciudadano, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con mostrar que hay otras posibilidades de organizarse, que hay otras posibilidades también para participar dentro de la vida pública, ¿no? Creo que eso, abrir como el panorama, a que no solamente yo participo de la vida pública depositando un acta en una urna, ¿no? Creo que de esa manera es como a mí me interesaría, sí, a empoderar al ciudadano, ¿no? Más que sobre él recaiga, perdón, el destino del país, empezar a hacer conciencia, ¿no? Como desde contextos o situaciones más pequeñas, ¿no? A una escala menor. Excelente, pues entonces estamos viendo que la oposición nos queda de ver, no se ve clara una oposición. Vamos al tema de Ricardo Anaya, quisiera tocarlo porque también deviene este tema de la oposición un poco. Max, ¿qué piensas con respecto al resurgimiento de Anaya? ¿Se va a ir con el PAN? ¿Se va a ir con quién se va a ir? Porque también en el PAN hay cuestiones, digamos, hay crisoles internos de enojo, de malestar, ¿no? También hay un interesante problema ahí con pues evidentemente la ola de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Entonces, ¿qué se viene para México en la vida democrática del país? ¿Tú qué piensas, Max? ¿Qué se viene? ¿Un poder despótico de mano de la 4T o equilibrios de parte de la oposición? ¿La gente va a tomar esta participación política activa, como dice Javier Apolinar, y la gente va a ser la oposición? ¿Qué se viene? A mí me parece interesante lo que se viene. Yo coincido ahí también mucho con Caín. O sea, yo no soy partidario de Anaya tampoco. Y a mí me parece cuando uno dice, yo soy para sí, y él puede dirigir mejor al país porque él es un caudillo y él es, mejor dicho, el que puede salvar a México también. O sea, a mí esas ideas no me gustan. Y lo reafirmo. Yo no estoy de acuerdo en que se deposite tanto poder en una sola persona. Aterrizando esto que hemos platicado, lo anterior que ha dicho Javier y Caín, pues sí, es que yo también estoy de acuerdo en que se empodere a la gente y que todos sepan sus derechos y vainas así, pero es que no puedo construir política a partir de ideologías, a partir de sentimientos, lo que yo quisiera. Yo también quisiera eso y también quisiera que ningún niño estuviera en la calle y también quisiera, no sé qué, pero porque yo lo quiera y lo ponga en una ley o lo ponga en la Constitución o en donde ustedes quieran, no se va a volver realidad porque sí. O sea, yo no puedo exigir a esa gente, oiga, no, tranquilo, usted hoy no hoy no circule su taxi, póngase a leer a Platón. Pues no, y ese es el principal problema que ha tenido el gobierno de hoy.
de Morena, que plantea unas ideas que son Ojo, Max, que imaginarias. un día tú nos remitiste a leer la Constitución, ahora yo te voy a decir eso, ¿y yo por qué voy a leer la Constitución? Claro, porque estoy esperando que estamos en un plano intelectual, pero también soy consciente de que usted tiene la posibilidad de decir, pues no la leo y ya. Y eso puede pasar. Hay gente que dice, pues no quiero ser un ciudadano como ustedes me plantean que se tiene que ser ciudadano. Y entonces, ¿por qué ustedes quieren legislar o quieren construir instituciones a partir de ideas de cómo ustedes creen que tiene que ser un ciudadano? Yo digo que no. Un ciudadano es una persona que tiene intereses siempre individuales, que persigue sueños y metas individuales que fue construyendo a partir de su vida. Y el sistema de competencia permite desarrollar esas metas, no tus metas, no las metas del sabiondo o el que tiene un doctorado o el que tuvo el privilegio de acceder a una universidad pública, porque es un privilegio si el 95% de la gente se queda fuera. Y no son las clases pobres. Me gusta la noción y creo que resume muy bien tu perspectiva. Digo, so pena que te pueda o no gustar el autor que voy a citar. Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias, ¿no? Entonces, en este caso, claro, pues, depende de las circunstancias de las personas, es como puede ejercer su propia libertad e individualidad. Hay una frase de Norberto Bobbio en Liberalismo y Democracia, la página 7, que dice, sin individualismo no hay liberalismo, y viceversa, sin liberalismo no hay individualismo. Entonces, si en México estamos viendo que no existe un verdadero individualismo porque está cooptado por otras expresiones, falsos cánones, los que usted guste y mande, entonces en México no existe liberalismo y estamos tendiendo, es como, digámoslo así, estamos tendiendo, estamos acercándonos a, pues efectivamente, lo que Maximiliano proponía hace poco, que era un gobierno de no equilibrios y por tanto un poder despótico y como dirían los más exquisitos, ergo, pues efectivamente un poder monopólico, no solamente de la violencia legítima, sino pues incluso de un dictador. Llámese así. Javier, tú no estarás tan de acuerdo. Que basta ver cuáles son los poderes que tiene el presidente. Él es el presidente o el director o el representante del Ejecutivo Federal. Él es el director o el comandante supremo de las Fuerzas Armadas del país y él es el jefe de Estado del país. Reposan tres figuras en una sola persona y hoy también representa al Congreso. Bueno, ahora reposan por el tema de un color solo, ¿no? Que es el nombre Morena, pero eso no tendría que ser en un sistema de equilibrios. Ahora, ya te digo yo que cuando existen los equilibrios, ¿cuál es la clase política, la salida más fácil? Pues creas los consensos o creas el cabildeo o creas coaliciones, perdón, iba a decir colisiones, creas coaliciones, que también son colisiones, ¿eh? A mí no me parece deleznable que partidos políticos que ideológicamente son contrarios se junten. Eso es la expresión más corrupta. El PES y Morena, por ejemplo. Político mexicano. Javier, ¿qué piensas al respecto? Sí, en definitiva, o sea, a mí igual me parece como muy complicado. Respecto a la pregunta que planteabas, si esta oposición, creo que lejos de fortalecerse, se está fragmentando. Y también se está fragmentando, al igual que, y pasa, este es un fenómeno raro que igual hasta daría para una tesis, ¿no? De la fragmentación de partidos en esta 4T, porque no nada más pasa con la oposición, sino también con el propio Morena, y lo vemos todos los días, pero en este aspecto, por ejemplo, el PAN, al dividirse, ¿no? Con México Libre, por ejemplo, lo que está haciendo, lejos de fortalecer al PAN, es que está debilitando una fuerza que obviamente tenía una corriente política que coincidía con los ideales tanto de Margarita como de Felipe Calderón. Y asimismo, por ejemplo, de verdad vemos esto terrible que sucedía con el PRD, ¿no? Estas alianzas que había anunciado primero con el PRI y luego incluso con el PAN, ¿no? Y pues obviamente la militancia del PRD dijo, no, esto es imposible y que no sé qué, pero bueno, hicieron unas cosas tremendas ahí en el Congreso, hasta de prestar diputados, ¿no? Para que presidiera la Cámara quien quería y demás. Es que hay que decirlo así. En México existen personas más pragmáticas que ideológicas. Eso es real. La política mexicana está impregnada de pragmatismo, de a lo que me conviene y de dinero. Es la realidad. Caín, ¿qué piensas al respecto? Pues creo que a cualquier ser humano, bueno, al menos aquí, dale poder, ya sea hablando de dinero o control de alguien, y pues obviamente acabamos corruptos, ¿no? Como la gente que ha estado ahí.
nuestros líderes políticos. Yo ya tengo un experimento que voy a seguir en la pista. Uno de los intelectuales argentinos sobre el libertarianismo va a irse por la diputación, Javier Milei, y justamente voy a ver ahí si un hombre puede ser completamente volcado a sus convicciones al 100% o la política lo corrompe, ¿eh? En Milei podemos hacer un ejemplo de alguien que metiéndose a la política, vamos a ver si se corrompe o no. Ahí estará la cuestión para el futuro. Pero en este sentido, Caín, y acercándonos al ocaso de los dioses, ¿qué conclusiones, antes de las conclusiones finales, qué conclusiones nos podrías vislumbrar en la carrera democrática del país? Hoy se busca el poder por el poder como en otrora, digo, porque siempre se ha buscado el poder, no hay que engañarnos, pero o el demos, o este famoso pueblo, va a surgir como el ave fénix de las cenizas y vamos a hacer esta verdadera transformación que a bien el presidente en turno pues nos ha dicho que estamos todos trepados en el mismo barco, y efectivamente todos estamos en el mismo barco, aunque pareciera que yo estoy señalando para allá y él está pues quién sabe por dónde. Entonces creo que nos faltan el camino de las estrellas, creo que no nos hemos sabido orientar bien con las constelaciones, creo que vamos por otro rumbo. En fin, pareciera que alguien piensa que la Tierra sigue siendo plana cuando pues ya eso ya está totalmente desmitificado. ¿Tú qué piensas, Caín, al respecto? ¿Cuál es el futuro democrático del país? Y si no del país, mínimo, pues vamos a decirlo, de la Ciudad de México. Pues yo creo que habría que pensar. O bueno, perdón, de Querétaro. Habría que pensar en quienes están al frente, ¿no? De la vida pública, pues, del sector social también, ¿no? Como que creo que hay una gran chamba como por hacer, como para empezar a regenerar el tejido social, ¿no? Creo que hay opiniones muy opuestas y justamente creo que hay una gran chamba ahí que hacer. Yo lo pienso desde mi labor como en el Comalito, pues, empezar a generar estos espacios que nos vuelvan a vincular, ¿no? Creo que más allá que reprobar un discurso a una persona y volvernos un poco más críticos, ¿no? Como que qué hay de bueno en esto y qué no lo hay, ¿no? Con qué me quedo y qué tengo que cambiar, ¿no? También. Yo creo que yo abonaría tu comentario, estoy muy de acuerdo. Una crítica racional, yo le incluiría ese adjetivo, una crítica racional y sobre todo, después de la crítica, la propuesta. Porque yo creo que en México ya estamos cansados de la crítica. Hay que proponer. Javi, vámonos con tu comentario casi de conclusión. Gracias, Caín. Sí, en definitiva, si algo le ha fallado al gobierno, no solamente esta ocasión, ¿no? En este sexenio con Andrés Manuel, sino en todos los sexenios anteriores, ha sido la planeación. Y justo desde la política se ve mucho planeación, desde como politólogo vemos mucho planeación, y parece que nunca se puede hacer una agenda, nunca se puede hacer, y todo se hace al huevo burro, ¿no? Y hay muchas cosas de verdad en este sexenio que han estado mal y mal implementadas. Y en eso coincido, creo que hay que ser críticos, ¿no? Cuando se tiene que criticar y cuando no. Considero que hay un panorama que también no es muy favorable tanto para la oposición como para el gobierno, y esto también implica un sistema de contrapesos. O sea, yo sí aludo mucho a esto porque en la concepción de una democracia, ¿no? Y sobre todo de una representación fiduciaria como es en la que vivimos en el país, ¿no? Pues todo pareciera que es a la fe del votante, ¿no? Voto por alguien y lo dejo ahí. Y creo que las conclusiones derivan en eso, en crear también una oposición. Es muy importante. Yo siempre digo que es súper importante una oposición, porque entonces tendremos un dictador, ¿no? Y empiezan a haber efectivamente muchas premisas, ¿no? Que nos dirigen a una conclusión en el hecho de acciones dictatoriales, ¿no? De un dictador. Pero no concluiría también, porque me parece una cuestión muy exagerada, de concluir en un gobierno tiránico, como lo mencionas, Musaleno. Recuerdo perfectamente, ¿no? Que habíamos discutido esto de la tiranía y el hecho de poder llegar como un gobierno tiránico, ¿no? Respecto a la fuerza para poder acceder, y no estamos en ese momento.
¿no? Pero también no debemos esperar a estarlo. Por eso es que es súper importante que exista y que se nutra una oposición, porque si no van a pasar los caprichos de cualquier legislador, incluso del propio presidente, y no. Lo que tiene que haber es una verdadera democracia donde haya pluralidad y donde efectivamente se mandate con las decisiones que el gobierno, pero a través de una representación en los espacios legislativos, pues haga el propio pueblo. Entonces, en este aspecto, ese es como lo que se vislumbra como con este, por ejemplo, movimiento de frente. Muchísimas felicidades. La verdad es que nos gusta mucho tu conclusión y he de extenderte las felicitaciones del Facebook Live. La gente, la verdad es que le has caído como anillo al dedo en lo que piensa justamente. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Max, ¿qué piensas al respecto? Tus últimas ya conclusiones para el cierre. Mi conclusión es sencilla. Hace ya muchos años, siglos, Simón Bolívar partió de Bogotá pensando irse a Europa, diciendo algo muy claro. En América está tan mal que lo único que se puede hacer es emigrar. Y América sigue así de mal. Calles ya decía, México tiene que pasar de ser un país de caudillos a ser un país de instituciones. Y América sigue siendo la única opción emigrar, tristemente. Entonces, si no aprendemos a limitar el poder del Estado, si no aprendemos a ver que depositar tanto poder y fe casi religiosa en un caudillo que es la esperanza de México o la esperanza de cualquier país, seguiremos con caudillos y con gente como Videla, como Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, como Pinochet, y mantendremos esta lucha y hablaremos todavía de construir instituciones a partir de ideales y lo que pueda hacer un caudillo y no lo que pueda hacer usted. Entonces, mi conclusión es esta. Si no limitamos esa fe que le tenemos a las personas que dicen que nos van a sacar y a cambiar de la pobreza y nos van a convertir en el primer mundo, jamás vamos a ser el del primer mundo. Y nuestros hijos, su único deseo va a ser irse a estudiar en el extranjero, porque aquí no se puede. Es cierto, muy cierto, muy cierto. Pues esto fue La Arena. Muchísimas gracias, Caín Gutiérrez. Te agradezco que hayas aceptado la invitación. Ya te digo yo que la Red Mundial de Jóvenes Políticos es tu casa el día que quieras. Vuelve cuando gustes. Javier Apolinar, ¿qué te digo? Es tu casa. Maximiliano Donara, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 8. Ya saben, con los mismos panelistas. Maximiliano ya regresará. Paola Giorgete con nosotros y estaré yo nuevamente a su servicio. Muchísimas gracias. Esto fue la Red Mundial de Jóvenes Políticos, Coordinación de Educación. Nos vemos en la próxima. Hasta Muchas entonces. gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Bye.